Acompaña en el piso Alejandro Signorelli, él es titular del INTA Junín. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy contento de estar acá en tu programa, así que para contar un poco las novedades de la campaña. Bueno, gracias a vos por estar justamente y hablar sobre esto, ¿no? ¿Cómo viene la mano con la cosecha y los kilos levantados? Bueno, a pesar de 2 años difíciles que tuvimos de sequía, la cosecha viene con normalidad, obviamente con rendimientos, digamos, en promedio menores a años anteriores o años con precipitaciones normales. Recordemos que el 2019, 2020 fueron años con evento Niña, digamos, esto generó precipitaciones por debajo de lo normal, y el 21 también fue bastante complejo. Recién las precipitaciones se recuperaron para enero y febrero de este año, así que estamos teniendo rendimientos por debajo de lo normal, pero buenos, digamos, a pesar de todo este panorama, ¿no? En el caso de lo que es soja, estamos en la zona entre 3.500 a 4.000 kilos por hectárea, y en el caso del maíz, entre 10.000 y 11.000 casos en los mejores lotes. Los rendimientos dependieron mucho del lote en sí, digamos, y de la ubicación dentro del terreno, ¿no? O sea, en las lomas, digamos, donde estamos más lejos de la napa, en estas situaciones de sequía, digamos, los cultivos se vieron más afectados, y en las zonas más bajas, donde capaz un poco más de humedad, se vieron mejores rendimientos. Por otro lado, también el manejo que vienen haciendo los productores incide bastante, ¿no? Aquellos productores que vienen haciendo rotaciones, que han mantenido la cobertura, han sabido mantener la humedad de sus lotes y han tenido mejores resultados. Bien, soja y maíz es lo único que se está cosechando en este momento, ¿no? Sí, soja y maíz es lo único que se está cosechando, de todo lo que es temprano. La variedad es tardía, maíz más tardío próximamente ya va a entrar en cosecha, y soja de segunda es lo último que se cosecha, ¿no? Bien, ¿y cómo influyeron estos factores, más que nada la lluvia que me decías vos recién, en la región? ¿Fue de manera uniforme o hay lugares en los que tal vez la sequía influyó más que en otros? Sí, hay lugares donde la sequía influyó más que en otros lugares. Hacia el oeste fue mucho más difícil. También la posición del terreno influye un montón. Principalmente lo que nos afecta, digamos, es la profundidad de napa, ¿no? Si nos vamos a años anteriores, donde teníamos precipitaciones normales o superiores, ¿no? 2018, 17, teníamos la napa a menos de 2 metros. El cultivo podía aprovechar el agua que había en la napa, así que no había ningún problema. En estos casos, y más que nada en esta zona del oeste bonaerense, donde tenemos suelos más arenosos y la retención hídrica no es muy buena, y la sequía ha generado napas por debajo de los 2 metros, lo que se le ha hecho muy difícil para los cultivos, digamos, poder aprovechar el agua del suelo y depender solamente del régimen de precipitaciones. En ese sentido, los lotes que tuvieron muy buena cobertura han sabido mantener la humedad, y han tenido muchos mejores resultados que aquellos lotes capaz que no se trabajan tan bien. Así que es muy importante el tema siempre de la rotación, la cobertura, monitorear la napa, ver cómo viene el clima, ¿no? También los dobles cultivos, trigo con un cultivo que le sigue, porque puede ser soja de segunda o maíz tardío, ha consumido más agua, y eso ha generado también que para el cultivo más tardío hayan rendimientos menores. Pero en general, digamos, la soja no se vio tan afectada. Los maíces, que en años capaz muy buenos podemos esperar 14.000 kilos, estamos en 11.000, digamos, pagan los costos, se obtienen ganancias. En ese sentido no se ha perdido, se ha perdido rendimiento, pero también se ha compensado por una alza de precio de los commodities a nivel internacional, ¿no? Esta capaz menor rendimiento, los productores lo van a ver reflejado capaz con un mejor precio. ¿Y cuáles son los otros factores que influyen, además del climático, en el tema de los rindes? El tema de los cultivos, principalmente el rendimiento está en el manejo, que tiene que ver con el tema de qué variedad usar, fecha de siembra, control de plagas y enfermedades, fertilidad del suelo. Eso es muy importante, reponer y fertilizar el suelo, que cada vez se va a ir viendo más complejo también por el tema de aumento de los precios de los fertilizantes. Así que en ese sentido, incorporar rotaciones, cultivos de leguminosas como la soja, o cultivos alternativos como cultivos de cobertura, es muy importante, digamos, para mejorar la sustentabilidad del ambiente y tener buenos rendimientos, ¿no? Bien, ¿y hoy en día se puede hablar de alguna plaga o algo por el estilo que afecte al levantar la soja y el maíz? Generalmente, digamos, depende del año. En los años más húmedos capaz que tenemos más problemas de enfermedades. Los años más secos podemos llegar a tener
problemas más de insectos o plagas, pero no ha habido sobresaltos en cuanto al monitoreo normal de plagas que se ha hecho. Ha sido un año, dentro de todo, normal y sin nada para destacar, digamos, en cuanto a plagas. ¿Cuándo se termina de levantar esta yo cosecha creo, gruesa? Para lo que es abril, mayo ya tendría que estar todo levantado y ya en mayo ir ya preparando el terreno para lo que es la siembra de fina, principalmente con trigo y cebada acá en la zona. Bien, ¿y cuándo se levanta la fina? Y la fina en diciembre, digamos. En diciembre. Bien. Alejandro, te quería preguntar sobre la forestación. Tengo Sí. entendido desde el INTA impulsan un poco a los productores agropecuarios a que planten más árboles o plantas en donde siembran. Sí, la forestación es un recurso interesante, es una alternativa interesante para digamos, aquellos productores que intentan diversificar, principalmente en aquellos sitios donde la agricultura tradicional no puede acceder, que son capaz cerca del casco, periurbanos, ¿no? Hoy con todo el tema de conflictos por el uso de agroquímicos en zonas periurbanas, la forestación surge como una alternativa productiva interesante y también a nivel de paisaje, ¿no? Es muy interesante en su complemento con la ganadería, y ahí hablamos de los sistemas silvopastoriles, donde producimos pasto, árboles y carnes. En ese sentido es muy interesante la producción de carne carbono neutro, es decir, que las emisiones de metano que realiza la vaca se capturan con el dióxido de carbono que capturan los árboles en el proceso de fotosíntesis, así que es muy novedoso. La zona tiene empresas forestales, hay bastantes emprendimientos forestales incipientes, hay mucho potencial para desarrollar y bueno, en ese sentido desde INTA tenemos ensayos, tenemos el programa forestal. Yo particularmente trabajo con lo que es producción de álamos y sauces, así que tenemos un grupo, la Red Forestal Buenos Aires Norte, con más de 100 integrantes entre productores, contratistas, viveristas, que participa activamente y cada año suma varias hectáreas de materia forestal en la región. Buenísimo. Gracias, Alejandro, por estar acá y por darnos todas estas explicaciones. No, por favor, Muy un amable. gusto para mí. Hasta pronto. Hasta pronto.